En este podcast nos sumergimos en lo más reciente del inconfundible Enrique Bunbury. Su nuevo álbum, Cuentas Pendientes, ya está aquí y como siempre nos invita a un viaje introspectivo y lleno de matices. ¿Están listos para desmenuzarlo canción por canción y reflexionar sobre la leyenda que es Bunbury? Bueno, acompáñenme entonces. Bunbury como solista ha sido un viaje de constante reinvención y exploración sonora tras su emblemática etapa en Héroes del Silencio y se ha caracterizado por una inquietud artística insaciable, transitando por géneros diversos que van desde el rock alternativo, el tango, el flamenco, la electrónica, como lo hizo en Radical Sonora, su primer disco ya como solista. Es una voz inconfundible y al mismo tiempo tiene una letra súper profunda en cada una de sus canciones. Si hablamos de su carrera, se define por la autenticidad y también por esa búsqueda de nuevos lenguajes musicales que al menos una persona como yo, que soy amante de los sonidos, de las nuevas experiencias musicales, valora muchísimo porque esto logra considerar, se logra considerar a un artista como Bunbury como alguien único y trascendente en la escena del rock en español. Abrimos el viaje con Para llegar hasta aquí. La canción nos recibe con una atmósfera tensa, un poco eléctrica. Hay una guitarra que marca un ritmo bastante interesante, mientras la voz de Bunbury, que es grave, que es muy sentida, nos habla de despedidas y también de unos paisajes que de repente pueden llegar a sonar un poquito desolados. Esto lo que te hace es crear una sensación de melancolía, como que hay mucha nostalgia en el ambiente y te atrapa, al menos a los fans de Bunbury, desde el primer acorde. Seguimos con Saliendo del Arrabal. Aquí el tono se vuelve muchísimo más reflexivo. Casi digamos que Bunbury nos está haciendo una confesión a sus escuchas. La melodía es suave, pero de repente también tiene estos arreglos de cuerda que le dan un aire que, si lo ponemos en perspectiva, puede llegar a ser hasta cinematográfico. Bunbury canta a los recuerdos y a una mezcla de anhelo y también una parte que tiene que ver con una aceptación en el que nos invita a confrontar nuestras propias memorias con una mirada o con un sentido, por así decirlo, un poquito más sereno. El siguiente track son Las chingadas ganas de llorar, que aquí nos sumerge en una atmósfera más oscura, más visceral. Hay una percusión interesante por ahí que marca un pulso que es constante en ese track. Casi, podría decirlo yo, opresivo de repente. Mientras que la guitarra eléctrica también tiene unas líneas que van, digamos, afiliadas a una lírica que te evoca frialdad, que te evoca al mismo tiempo un encierro en una especie de concepto que nosotros podemos llegar a tener y que obviamente evocan unas chingadas ganas de llorar, que puede llegar a ser una ruptura amorosa, un cambio de un trabajo, alguna frustración que de repente podemos llegar a tener en nuestra vida y que eso en automático nos generan unas chingadas ganas de llorar. Encontramos una cumbia con Serpiente, que es una de las canciones que al menos a mí la lírica me llamó mucho la atención. Puedo decir que me impactó, la verdad, porque hay un fragmento, y se los voy a leer. Dice: con tu desprecio ni comercio quiero pactar. Quítate el bozal para masticar. Eres una serpiente que no sabe ir de frente y me clava el puñal por detrás. No es tan usual que artistas de la talla de Bunbury tengan ese tipo de lírica en sus canciones. Sin embargo, en esta cumbia, digamos, la verdad es que lo retrata muy bien. Retrata cómo una relación puede llegar a complicarse tanto que te genera, digamos, una sensación de que has tratado con una serpiente. La letra celebra la intensidad del momento presente, la pasión que de repente se pudo haber vivido en una relación y también la fugacidad de los encuentros, como el haberse involucrado con alguien tan complejo. Llegamos a Loco, que es una canción que destila una melancolía un poquito más sutil, más elegante, es un bolero. Tiene arreglos que son cuidados, que son súper sutiles también, con un protagonismo de unos instrumentos acústicos también, que refuerzan una sensación, digamos, de reflexión sobre el paso del tiempo y las experiencias también vividas.
Y a continuación vamos con la canción que le da nombre a este disco, que es Cuentas Pendientes. Nos devuelve a un terreno más onírico y también un poquito más perturbador, con unos instrumentos que crean una atmósfera inquietante y también con una letra muy curiosa. Por ejemplo, la canción empieza con: el tiempo es una guerra perdida y avanzamos a golpe de dudas. Dejaré por escrito mis disculpas. ¿No era acaso eso lo que querías? También es una canción que puede ser dedicable para esa persona que te complicó la vida en algún momento. La voz de Bunbury en este caso se desliza entre susurros, entre algunos lamentos de una relación que ya pasó, explorando también algunas sombras en la mente y la dificultad que pudo haber generado esto en ti. Luego viene una canción llamada Te puedes a todo acostumbrar. En una entrevista, Bunbury dijo que se sentía inspirado con esta canción y que al mismo tiempo esto no iba dedicado para una persona en específico, sino que para actitudes que podemos llegar a tener algunos seres humanos. Y algunos se preguntan, bueno, ¿cómo así? Pues él en su momento dijo que esto que te puedes acostumbrar puede llegar a ser bueno o también puede llegar a ser malo. Puede ser una situación compleja, incómoda, de la que no puedes salir y te terminas familiarizando tanto con este sentimiento que, bueno, te terminas acostumbrando. Y lo mismo pasa con una situación agradable, con una experiencia buena, que puede ser tan increíble la sensación que, en efecto, te puedes llegar a todo, acostumbrar. Y es por eso que él, en esa misma entrevista que le hacen en su cuenta oficial, él dice: nosotros definitivamente tenemos que vivir en el presente y tenemos que vivir en el momento. Por eso es que puede tornarse, depende de cómo la veas, digamos, una canción triste o una canción no tan triste, no tan complicada, porque depende de la perspectiva del oyente. La melodía es delicada, es profunda, también es un disco en el que Bunbury experimenta muchas cosas y también son espacios o son momentos que Bunbury nos brinda y que nos explica, que también es importante mencionar, porque una cosa es la perspectiva que uno puede llegar a tener de un disco o de una canción al momento de escucharla, y otra muy diferente, el enfoque con el que el artista la escribió, la produjo, la creó. Llega La Hiedra, mi favorita del disco. Nos presenta un paisaje sonoro desolado de parte de Bunbury, con una voz casi desnuda que acompaña unos arreglos que enfatizan en una sensación de aislamiento y vacío. Hay una parte de la letra de esta canción que me parece muy importante, porque bueno, ya sabemos que además de un gran músico, Bunbury también es un poeta musical. Dice, abro comillas, que vemos solo los defectos, será que hablamos pero no escuchamos. ¿Será que todo se quedó en el aire flotando como un globo de gas que vuela hacia el extranjero? ¿Qué es esta hiedra que me crece dentro, arrinconándome la voluntad? ¿Cuándo vendrás a devolverme todo lo que fui perdiendo? Es una letra que, si de repente estás pasando por una ruptura amorosa, sí te pega muy fuerte, porque te puede llegar a hacer acordar las razones por las cuales cortaste, por las cuales terminó esa relación y que probablemente no haya terminado bien. Cerramos el disco con Como una sombra y también El baile de los disfraces y La frustración. Son dos canciones que tienen un aire épico en este álbum, trascendente, con una instrumentación rica y también que te envuelve, porque es importante siempre, yo lo digo cada vez que puedo, que un disco, al menos las primeras veces, tiene que escucharse con audífonos para que puedas tener esa referencia real de todos los sonidos que envuelven un álbum o el concepto de un álbum. Las letras de estas reflexionan sobre el legado, también la memoria y la búsqueda de lo perdurable, dejando una sensación de cierre bastante interesante en el último disco de Bunbury. Cuentas Pendientes se suma a una trayectoria musical ya legendaria de parte de Enrique. Desde sus inicios en Héroes del Silencio, Bunbury ha demostrado esa inquietud artística y constante, explorando diversos géneros y reinventándose en cada etapa. Tiene una voz inconfundible, no hay un artista latinoamericano que se iguale a Enrique Bunbury en cuanto a su timbre. Específicamente también tiene un lirismo profundo, tiene una letra que, como lo decía anteriormente, para muchos es considerado un poeta musical y tiene un carisma escénico que también es importante mencionar. Es una cosa, es escucharlo en entrevistas, hablar, que para mí es hipnótico, y para otras personas ya verlo en el escenario, convertirse en un artista grandísimo, habla muy bien de él. Esa versatilidad creo que es importantísima en alguien
que tenga una carrera como la de Enrique Bunbury, sobre todo en solitario, que ha sido un ejercicio de libertad creativa donde ha logrado experimentar con sonidos que van, como lo decía también al inicio, desde el rock alternativo, el tango, pasando por el flamenco, la electrónica, la cumbia, el bolero. Cada disco es una nueva exploración, es una nueva experiencia aparte de Enrique Bunbury, una faceta de un artista que no teme a desafiar las expectativas. Creo que ya está en una etapa en la que crea álbums y no le importa tanto qué es lo que opine la gente, al contrario, se le da la gana hacerlo de esta forma y los oyentes, sus fans, estamos muy felices con esa manera de actuar de Enrique Bunbury, con esa autenticidad y con esa personalidad. Cuentas Pendientes es una muestra más de esa búsqueda incesante. Es un álbum que, si bien mantiene el sello característico de Enrique, te da también nuevas texturas, te da también reflexiones, y algo bien importante es que siempre voy a recalcar que los discos se escuchan en orden. Un disco nuevo siempre tenés que escucharlo en orden porque el artista lo creó de esa manera junto al productor por alguna razón que probablemente nunca logremos descifrar, pero si está ordenado de X manera, esa es la forma correcta de escucharlo. Cuentas Pendientes de Enrique Bunbury es un disco que te invita a la escucha atenta y a dejarte llevar por sus atmósferas y a reflexionar sobre las emociones que este disco evoca. Hay que esperar si es un disco ganador de Grammys. Creería yo que sí. El anterior, que es el Greta Garbo y que trabajó con Adam Jodorowsky, considero yo que era un gran disco, que sí ganó Grammys, y estoy segura que este también lo hará, y esperemos que así sea, porque vale muchísimo la pena. Bunbury se presenta en El Salvador este próximo 14 de junio en el Parque Saturnino Bengoa, y la Nueva LATAM junto a En Vivo Producciones serán los responsables de traer ese gran show a El Salvador, al cual están todos los salvadoreños invitados. Esto fue La Buena Nueva, el podcast de La Nueva LATAM. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras plataformas digitales como La Nueva LATAM, y nos vemos en el próximo concierto.